Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Bueno es Dios. Hemos estado hablando sobre el mensaje del Señor para las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que vamos a el capítulo 2, versículo 8. Dos, 8. Revelaciones 2:8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a brincar el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, por tu bendita palabra, por tu plan con tu iglesia, por manifestar tu presencia en nuestros medios y en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Que se manifieste tu gracia para que podamos entenderla y podamos vivirla, sobre todo vivirla, la cual es la mayor expresión de fe, vivir tu palabra. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te pedimos, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hemos dicho y quiero hacer un resumen cortito de lo que hemos dicho relacionado a estos mensajes del Señor a las iglesias. Esos mensajes a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor eran mensajes no solamente para esas 7 iglesias, sino que eran mensajes para toda la iglesia del Señor en todas las edades. Y por ser así, eso es una verdad. Lo que leemos hoy en el libro de Apocalipsis, que está dirigido a esas iglesias, nosotros con toda confianza podemos decir que eso es para nosotros. Como es para nosotros, hay que recibirlo. La iglesia del Señor Jesucristo no puede pararse en un lugar y decir, bueno, eso no es para mí, eso fue para la iglesia de Esmirna. Porque no fue para la iglesia solamente de Esmirna de aquel entonces, fue para la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia de 2000 años de historia de la iglesia. Ha sido un mensaje para la iglesia. Y es un mensaje para la iglesia hoy. O en otras palabras, es un mensaje para nosotros hoy. Entonces nunca podemos llegar, por tomar la determinación y decir, bueno, eso que se le dijo ahí, eso fue para aquellas iglesias. Como el mensaje de la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esas iglesias existieron, pero los mensajes que se enviaron a esas iglesias está vigente para nosotros hoy. Por eso dice el texto sagrado
En este caso el versículo 11, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está localizada en diferentes congregaciones alrededor del mundo. En diferentes lugares hay diferentes congregaciones que son iglesias del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo dice de esa forma lo que Él dice a las iglesias. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Y cuando estamos hablando de que el tiempo está cerca, estamos hablando del tiempo del fin. Ya nosotros estamos en el tiempo del fin. Estamos en los días postreros. Y hay dos acontecimientos gloriosos que van a ocurrir en estos días. Uno se llama el rapto de la iglesia y otro se llama la segunda venida visible de Cristo. Separados por 7 años. Separados por 7 años. El primer acontecimiento está a punto de ocurrir. Se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es donde el Señor viene a rescatar, a arrebatar a sus santos, a su iglesia, a quitarlos del mundo. ¿Y eso ha acontecido en alguna otra ocasión? Sí. Hubo un hombre llamado Enoc. La Biblia habla de Enoc, que Dios se lo llevó. Y dice el texto sagrado que desapareció porque Dios se lo llevó. Hubo otro llamado Elías, que el Señor también se lo llevó. Quiere decir que el rapto del cual nosotros estamos hablando ahora no es nada nuevo. Eso el Señor lo ha hecho otras veces. Pero a la magnitud que lo va a hacer ahora nunca lo había hecho. Por eso es que estamos con confianza esperando lo que la Biblia dice. Como dice el apóstol San Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados, transformados. Y juntos con los que resucitaron vamos a recibir al Señor en el aire. En el aire. El mundo no le va a ver a Él. Solamente nosotros, la iglesia, le vamos a ver. 7 años después regresa a Él nuevamente con nosotros y entonces todo ojo le verá, dice la Escritura. Y la Escritura dice que Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Porque el monte de los olivos está directamente en la parte este del lugar del templo. Y hay una puerta en la muralla de Jerusalén que está cerrada. Esa puerta se cerró, está cerrada, se llama la puerta de oro. Y el Mesías dice, la Biblia, que el Mesías va a entrar cuando venga, ponga sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos, se hace un valle y él camina hacia al lugar del templo y entra por esa puerta que se llama la puerta de oro, que ahora mismo está cerrada. Todo ojo le verá. Por eso la Escritura dice, el tiempo está cerca. Nosotros en la iglesia del Señor no podemos estar envueltos y quitar nuestros ojos y nuestra atención del Señor y de la palabra y ponerlas en otras cosas. Hay que estar concentrados en el Señor Jesucristo. Como si el Señor viniera de aquí a un segundo. Como si lo único que tuviéramos que esperar fuera un segundo. Porque viene pronto, prontito viene. Pero mientras viene, es necesario que nosotros nos preparemos. El mensaje del Señor a esas iglesias es un mensaje para que nosotros nos preparemos. El mensaje del Señor al ángel que se encuentra en la iglesia en Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. Y una característica de la mirra es que es amarga. Amarga. Se llama el mensaje de esa iglesia amarga
por la prueba que iba a pasar. La amargura de la prueba. La ciudad de Esmirna fue totalmente destruida en el año 600 antes de Cristo y permaneció así por unos 300 años. Fue reconstruida por Alejandro Magno o uno de sus generales. Algunos relacionan la expresión el que estuvo muerto y vivió de Apocalipsis 2:8. Relacionan con esa realidad de la ciudad haber sido traída de la destrucción. Aunque otros sugieren que la referencia es a la diosa Cibeles, patrona de la ciudad, cuyo culto celebraba la muerte en el invierno y el retornar de la vida en la primavera. La ciudad contó con una colonia grande y agresiva de judíos, cuya hostilidad contra los cristianos les ganó el apodo de sinagoga de Satanás. Capítulo 2, versículo 9. En efecto, la fidelidad y el valor abundaron en esta iglesia. El famoso obispo de Esmirna fue Policarpo, discípulo y amigo íntimo del apóstol Juan, que murió mártir allí en el año 156 después de Cristo, a quien quemaron vivo por negarse a blasfemar al nombre del Señor Jesucristo. La iglesia en Esmirna, una de las dos que elogian sin reservas. Hay otra de las iglesias que el Señor también le elogia y no le pide, no le hace reproches. El mensaje dice, el ángel escribe al ángel de la iglesia de Esmirna y dile que, número 1, el primero, o sea, Jehová, el verbo encarnado, el Señor Jesucristo, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Estuvo muerto y bajó a las partes más bajas de la tierra, dice la Escritura. Como cuando murió, físicamente murió. La religión dice, la religión dice que matamos o que el ser humano mató a Dios. Y la religión dice eso porque la religión no entiende la diferencia que existe entre la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Nadie puede matar a Dios. ¿Y qué fue entonces lo que murió del Señor Jesucristo? Murió la naturaleza humana de Jesucristo. Para poder pagar el precio por nuestros pecados. Pero la naturaleza divina de Cristo no murió. La naturaleza humana, la naturaleza divina de Cristo no murió porque la naturaleza divina no puede morir. Porque si Dios muere, deja de ser Dios. Sino que fue la naturaleza humana de Cristo. Murió y descendió. Dice la Escritura que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, dice el libro de Efesios. ¿A qué fue el Señor Jesucristo allá a las partes más bajas de la tierra? Bueno, ahí se encontraba un lugar que se llama el Hades. Y el Hades está dividido en dos partes. Una de las partes se llama el seno de Abraham, que es el paraíso terrenal, y el otro se llamaba el infierno. Cuando Cristo descendió a la parte más baja de la tierra y en adición a que fue a ese lugar, también fue y dio testimonio a los espíritus encarcelados de aquellas generaciones que habían muerto sin conocimiento de Dios y sin servir a Dios porque negaron a Dios. Y Él les dio testimonio y le dijo, yo soy aquel del cual habló Moisés, del cual habló Abraham, del cual habló David, del cual hablaron los profetas, yo soy aquel. Les dio testimonio ahí. Y subió y dice la Escritura que llevó cautivo a la cautividad. Traspasó el seno de Abraham al cielo. Ahora todas aquellas personas que se supone que fueran donde el seno de Abraham, el paraíso terrenal, ahora todos están en el cielo, en el paraíso de Dios. Y todos los que mueren en Cristo ahora van al cielo. No van a aquel lugar. Pero la otra parte de aquel lugar todavía está allí. Se llama el infierno, está preparándose para la muerte segunda. Aquel lugar está siendo preparado para la muerte segunda, que ya mismo les voy a decir cuál es la muerte segunda. Yo conozco tus obras, le dice el mensaje. Tu fidelidad, tu fe, tu valor.
conozco tu tribulación, no solo la oposición de la comunidad judía existente, sino la oposición del imperio. Conozco tu pobreza, porque la comunidad cristiana en Esmirna era pobre económicamente y en recursos, era pobre. Pero era rica en fe, en fidelidad, en valor y en la palabra. Por eso el Señor le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Financieramente pobre, pero rico en recursos espirituales de fe. Esa expresión que usa el Señor para enviar el mensaje al ángel de Esmirna, eso es una expresión que viene de Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. La misma expresión que usa para hablarle al ángel de la iglesia de Esmirna. Por eso es que el mensaje del Señor al ángel de la iglesia de Esmirna tiene esas expresiones. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Le está hablando, yo soy Jehová, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el mismo. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Y quién lo podrá o pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene. Está hablando Isaías, hermano, no está hablando Juan. Estoy leyendo Isaías 44:6. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Isaías 44, del 6 al 8. Qué tremenda palabra a través del profeta Isaías. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo después que resucitó, se le revela a Juan y le dice a Juan las mismas palabras. Yo soy el primero y el postrero. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Yo también conozco las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. Versículo 9. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Había un problema en la iglesia primitiva. ¿Y por qué el Señor dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos? Porque la iglesia en su comienzo, en su mayoría de los miembros de la iglesia eran judíos. La iglesia en su comienzo la mayoría eran judíos. Por eso el Señor dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero cuando traspasamos ese mensaje a los días de hoy, pues ya hoy la mayoría de los miembros de la iglesia no son judíos, son gentiles. Hay judíos dentro de la iglesia del Señor, porque hay judíos que se han convertido al Señor Jesucristo. Hay un rabino que en New Jersey, que Dios lo está usando, ha escrito muchos libros precisamente relacionados a los presagios del tiempo del fin, y ha escrito varios libros preciosos. Se llama Jonathan Cahn, en Wayne, New Jersey. Es un cristiano, pero sigue siendo un rabino. Él guarda, simplemente por guardarla, como un judío, y practica algunas cosas de judíos, pero él lo dice, mi Salvador se llama Jesucristo. Ese es mi Salvador. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero acá dicen, yo conozco las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y por qué, si hoy en día la mayoría de los miembros de la iglesia son gentiles, por qué esto se aplica a nosotros? Bueno, porque le está hablando de lo que se dicen que son y no son. Yo conozco las blasfemias de los que dicen que son y no son.
Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo venga en la segunda venida visible y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, y después de ese acontecimiento comienza un proceso que se llama el milenio. Y después del milenio hay un acontecimiento que se llama el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, el Señor va a reunir a todas las personas que no son salvas. Va a resucitar a los que están allá en el Hades, en aquel lugar que se llamaba Hades, que todavía están allí. Esos los van a resucitar. Y los que todavía están vivos después del milenio, que no sirvieron al Señor y que rechazaron al Señor, todas esas personas van a ir a la presencia del Señor ante el juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice: y se abrirán los libros, y se abrirá el libro. Los libros son los libros donde están escritos todas las cosas que los seres humanos han hecho o han pensado, sean buenas o sean malas. Y el libro es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellas personas que van a ser salvas. Por eso dice Juan que ante el trono del juicio del gran trono blanco se abrieron los libros y se abrió el libro. Y cuando se abrieron los libros, comenzó Dios, el Señor juez justo, a investigar si los nombres de esas personas que están frente a Él están escritos en el libro de la vida. Y cuando no los encuentren y no los llamen en el libro de la vida, algunos, dice Mateo, que algunos dirán en aquel día, Mateo 7, 21 al 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es que el Señor se refiere a en Esmirna, una iglesia de fe, una iglesia con pocos recursos materiales, financieros, pero rica en recursos espirituales, de fe, de fidelidad, de valor. Y el Señor le dice: yo conozco las blasfemias de los que se dicen ser y no son. En aquel día, en aquel tiempo, judíos, pero en este tiempo, cristianos. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Conozco la blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sino que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué es que alguna gente, por qué en aquel tiempo algunos decían que eran judíos? ¿Por qué en este tiempo algunos dicen que son cristianos y no son? Les voy a leer un pasaje de la Escritura que nos da un poquito de luz. Esther 8, 17. Dice: muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Esdras en el libro de Esther al mencionar eso, de que muchos se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos? Cuando usted lee el libro de Esdras, usted encuentra un acontecimiento con algunas personas que cuando le diga los nombres usted va a saber de quién son. Uno se llama Mardoqueo, otro se llama Amán, otra se llama Esther, otro se llama el rey Asuero, etcétera, etcétera. ¿Saben ahora de qué estamos hablando? Cuando Amán trató de hacer un plan para eliminar a los judíos y quería eliminar a Mardoqueo, que era judío, y Esther era la reina, y Esther tenía un poquito,
un poquito atemorizada porque era la reina. Ella no podía hacer reclamos porque sí, simplemente porque era la reina. Su tío Mardoqueo le dijo: haz intercesión por tu pueblo, porque para esta hora has llegado tú al reino. Haz intercesión y pide por tu pueblo. Porque si tú no pides por tu pueblo y haces intercesión por tu pueblo, la liberación va a venir como quiera de parte de Dios para liberar a su pueblo, pero tú y tu casa van a perecer. Eso le dio fuerza. Y Esther dijo: si tú lo pones de esa forma, vamos a hablar con Asuero. Ustedes conocen el registro sagrado. Eso que sucedió cuando ella le dijo a Mardoqueo: ayunen por 3 días, manda a todo el pueblo que ayune, desde las familias hasta los animales, que ayunen por 3 días. Y yo también voy a ayunar por 3 días. Y ayunó el pueblo de Israel por 3 días y Dios trajo una gran liberación. En la gran liberación que Dios trajo, libró a Mardoqueo, libró a Esther, libró al pueblo de Israel, pero cayó en la maldición el que había inventado aquella maldición, un individuo llamado Amán. Y ese acontecimiento se supo en todo el pueblo y en toda la nación, al punto que dice Esdras que muchos se hacían judíos por que el temor de los judíos había caído sobre ellos. En otras palabras, conveniencia. Se llamaban judíos por conveniencia. Porque Dios comenzó a bendecir a los judíos. Y Asuero dijo: ahí lo que tú quieras. Y le dijo a Esther: lo que tú quieras para tu pueblo. Y comenzó Dios a bendecir al pueblo judío. Y por conveniencia muchos se hacían judíos. Eso mismo pasa hoy, queridos hermanos. Hay mucha gente que se llaman cristianos. ¿Sabe qué? Por conveniencia. Una u otra conveniencia. Eso es todo. Pero la Biblia dice claramente, queridos hermanos, eso no lo digo yo, lo dice el Señor: en aquel día muchos me van a decir a mí: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Cristianismo no es una expresión de conveniencia. Cristianismo es una experiencia basada en una relación con el Señor. La relación está basada precisamente en una expresión de amor y de fe en el Señor. Porque yo soy cristiano porque amo al Señor. Porque yo tengo confianza en Él. No hay otra razón por qué soy cristiano, porque yo lo amo. Para ser cristiano hay que amar al Señor Jesucristo. Para ser cristiano hay que tener confianza en el Señor Jesucristo. No se es cristiano por nacimiento biológico. No se es cristiano porque somos miembros de una familia cristiana. No somos cristianos porque somos miembros de una iglesia, una congregación prestigiosa, un ministerio prestigioso. Somos cristianos porque amamos al Señor Jesucristo. Tenemos una relación con Él. Relación. No religión, relación. Y la relación está basada precisamente en esa expresión de amor al Señor Jesucristo. Porque como lo amamos, lo hemos aceptado como nuestro Rey y Salvador. Hemos confesado que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. Confesamos, creemos que Él es nuestro Dios, creemos que Él es el Señor, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que el Señor lo levantó de los muertos y lo confesamos, como dice Romanos 10, del 9 al 10. Cuando hay verdaderos cristianos, queridos hermanos, el favor de Dios está con esos cristianos. Y hay evidencias, aleluya, existen evidencias que el favor de Dios está con esos cristianos. En Esther capítulo 6,
nos dice a nosotros que Amán fue donde su mujer, donde su esposa, llamada Zeres, y le explicó lo que estaba pasando con Mardoqueo y lo que estaba sucediendo. Y Zeres le dijo a Mardoqueo, déjenme leérselo. Esther capítulo 6, versículo del 12 al 14. Esther 6, del 12 al 14. La mujer de Zeres le dijo: después de esto, Mardoqueo volvió a la casa real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza en vergüenza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Y qué fue qué es lo que iba a acontecer en el banquete? Bueno, ustedes lo han leído, pero ustedes lean el libro de Esther para que ustedes vean qué le sucedió luego a Amán. Simplemente porque se levantó en contra de un judío. Todas esas cosas se supieron en el reino y por eso muchas gentes se hacían judíos por conveniencia, porque sabían de la bendición que había sobre los judíos. Sabían que Dios estaba con los judíos. Sabían que el poder de Dios se había manifestado a favor de los judíos. Y se hacían judíos por conveniencia. Hermanos queridos, si no amamos al Señor Jesucristo, la Biblia dice claramente: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabes lo que es anatema? Maldito. El que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Eso dice la Escritura. O sea, va a ser maldición el que no ame al Señor Jesucristo. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. El cristianismo es algo que sucede en mi espíritu. ¿Cómo? Porque mi espíritu, por causa del pecado, estaba esclavizado a la voluntad del alma. Aceptamos al Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, y cuando nos limpia de nuestros pecados, nuestro espíritu es hecho libre para servir a Dios, para obedecer a Dios. Eso es cristianismo. Acaba de suceder el cristianismo en esa persona. Acaba de nacer de nuevo esa persona que ha aceptado al Señor Jesucristo. No es algo que se hace, como dice la religión: tienes que hacer esto y esto para ser salvo, tienes que hacer aquello para ser salvo, tienes que hacer este sacrificio para ser salvo.
La Biblia nos enseña a nosotros, para ser cristianos hay que aceptar a Cristo como Salvador. Punto y se acabó. Eso es todo. Para ser cristiano. Para vivir la salvación, eso es otra cosa. La Biblia está llena de modelos y ejemplos que nos dan de cómo se vive la salvación. Pero no estamos hablando de cómo se vive la salvación, sino de cómo se recibe la salvación. Aceptando a Cristo como Rey y Salvador, la única forma de ser salvos. Pues entonces el Señor le envía ese mensaje a esa iglesia y le dice, yo conozco que ahí está la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en lo que vas a padecer. Ven por qué la iglesia fue enviada a esa iglesia en Esmirna, porque Esmirna es amargura. ¿Qué es lo que trae amargura al creyente o a la persona? Las pruebas, las tribulaciones, los sinsabores traen amargura. Las experiencias de la vida que no las consideramos provechosas. ¿A cuánto le gustan las pruebas aquí? A mí no me gustan las pruebas. Esas pruebas que quisiéramos que no existieran, pero tienen un propósito. Tienen un propósito. Y el Señor le dijo, yo sé, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas en nada. Todos vamos a pasar por pruebas, queridos hermanos, a un nivel u otro, a una dimensión u otra, en una esfera u otra, pero vamos a experimentar pruebas. Pero no debemos temer, porque el Señor ha prometido ser con nosotros. Mateo 28, el Señor le dijo a la iglesia, a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No tenemos que temer porque el Señor está con nosotros. En medio de la prueba, Él está con nosotros. En medio de la tribulación, Él está con nosotros. En medio del ataque del diablo, Él está con nosotros. En medio de las mentiras del diablo, Él está con nosotros. No tenga miedo, no tenga temor. Vaya a la presencia del Señor. Llévele al Señor esa situación. Llévele al Señor cómo te sientes. Conversa con el Señor cómo te sientes. Conversa al Señor de la prueba. Dile al Señor qué debes tú hacer en medio de la prueba. Pero no tengas temor, porque Él dijo que estaría contigo todos los días. No te va a abandonar. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Porque nosotros no luchamos contra carne ni sangre, dice la Escritura. Son las pruebas, hay pruebas que nosotros no las buscamos, pero hay pruebas que las crea Satanás. Hay pruebas que el diablo es el que las crea, las hace, para golpearnos, para entristecernos, para que nosotros quitemos la vista del Señor Jesucristo, para que nosotros dejemos al Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, redobla la oración. Cuando tú ves que la prueba se puso fuerte, entonces redobla la oración. Cuando la prueba se puso fuerte, entonces redobla el tiempo que sacas para venir al culto o al templo para darle culto al Señor. Cuando la prueba se puso más difícil, entonces redobla tu alabanza y tu profesión de fe. Redóblala. Hazla más clara todavía. Gloria sea al Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y eso es necesario que el diablo lo oiga decir de nuestros labios. Que Cristo está conmigo como un poderoso gigante. Es necesario que el enemigo lo oiga. Y no solamente que lo oiga con nuestros labios. Más que con nuestros labios, que nosotros lo digamos con nuestra forma de vivir. Cuando nosotros con nuestra forma estamos de decir, estoy confiado en mi Rey, en mi Señor, en mi Salvador, en mi Dios, aleluya. El que peleó por mí me compró con su sangre. En Él estoy confiado. Y nosotros podemos decir eso de la forma que nosotros vivimos. Porque tal vez nosotros podemos decirlo con palabras, pero si no lo decimos con hechos, las palabras se pierden. La evidencia de nuestra fe está en los hechos. La fe sin obras es muerta, dice la Sagrada Escritura. Entonces, Él le dice a esa iglesia, no temas
en lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de vosotros a la cárcel, se lo advirtió. Ese ataque va a venir de Satanás. Inclusive, cuando Policarpio oyó ese mensaje, él sabía lo que venía, y apresaron a Policarpio y lo amenazaron de quemarlo vivo, y si no renunciaba a su fe, y si él no negaba al Señor Jesucristo, lo iban a quemar vivo. Simplemente su crimen era creer en el Señor Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y me parece a mí como que Policarpio le dijo: pues miren, ve lo que van a hacer. Miren lo que van a hacer, porque yo no voy a negar a mi Señor. Amen. Si me van a quemar vivo, pues avancen y háganlo, porque hace frío. Un calentito ahora hace bien, hace falta. ¿Ah? Y en la hoguera, para ya quemarlo, le dieron el último chance, donde él dijo: 86 años he servido a mi Señor y Él me ha sido fiel. ¿Cómo yo he de negar a mi Señor? Prende la hoguera esa. Hay que creerle al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a ser atacados por el enemigo, pero hay que creerle al Señor. Aleluya. Hay que creerle al Señor. Y confesar y vivir la fe. Confesar nuestra confianza en el Señor y vivir nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo? Con expresiones de vivencias de amor al Señor y expresiones de fe al Señor. Nosotros no luchamos contra carne y sangre. Pero el mensaje también dijo: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. El diablo los va a atacar. Va a meter a alguno de vosotros a la cárcel, le dijo el mensaje. Va a meter a alguno de vosotros a la cárcel. Pero sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. No temas lo que el diablo va a hacer. Confía, sé fiel hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona de la vida. Hermano, en medio de las pruebas es donde se sabe si verdaderamente uno ama al Señor o no. Las pruebas tienen como propósito, uno de los propósitos es eso, que nosotros sepamos si amamos al Señor o no. Porque desde aquí, desde este púlpito, yo puedo decir muchas cosas. Y en un ámbito de un grupo de evangélicos, yo puedo pronunciar muchas cosas. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el ataque del enemigo, cuando vienen los dardos del enemigo, cuando los demonios se levantan en contra tuya, y tú no estás viendo lo que te dijeron que iban a hacer, lo que el Señor te dijo que iba a hacer, tú no lo estás viendo. Lo que el Señor te había dicho anteriormente que iba a hacer contigo y en ti, tampoco lo estás viendo. Las palabras que te han dicho mucho y que te dieron mucho, estás viendo lo contrario. Y es precisamente en esos momentos cuando tú tienes que decir, como cristiano, como hijo de Dios, doblando tus rodillas, decirle: Señor, tú me dijiste a mí. Y como tú me dijiste a mí, no estoy viendo, no estoy oyendo, no estoy sintiendo, no estoy experimentando nada de lo que me dijiste. Pero como tú lo dijiste, yo lo creo. Y yo te voy a hacer fiel a ti hasta la muerte. El escritor de los Hebreos escribe de los antepasados y dice de ellos que ellos no recibieron lo que les fue prometido. Ay, santo aleluya. Murieron sin haber recibido lo que les fue prometido, pero vivieron confesándolo, vivieron saludándolo, vivieron esperándolo, vivieron con sus ojos puestos en el galardón.
Por eso el mensaje dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Cómo son sinagogas de Satanás? Hermanos queridos, cualquier persona puede decir que es cristiano. Aleluya. Pero no cualquier persona puede vivir como se supone que viven los cristianos. Aleluya. Amén. Por eso él dice, sé fiel hasta la muerte. En medio de tu prueba, sé fiel. Amén. En medio del ataque, sé fiel. En medio de la tormenta, sé fiel. Sí, Señor. En medio de las mentiras contra ti, sé fiel. En medio de la debilidad que sientes, sé fiel. En medio de lo que estás sintiendo y la soledad que sientes, sé fiel. Gracias. Aleluya. Primera de Corintios 4, del 1 al 3 dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿qué es un administrador? Uno que se le da la responsabilidad de administrar, de decidir por unos recursos que no pertenecen a él. No son de él. Es simplemente el administrador. Que nosotros somos administradores, nosotros los cristianos, somos administradores de los misterios. La palabra ahí misterio no está hablando de lo que es misterioso, sino de lo que nosotros no conocemos. Porque dentro de las expresiones de fe, queridos hermanos, nosotros vamos a experimentar y vamos a recibir cosas que nosotros a veces no entendemos, y solamente las entendemos cuando nos encontramos dentro de la arena, cuando nos encontramos dentro del cuadrilátero, cuando nos encontramos dentro de la palestra. Entonces sabemos de lo que la fe me estaba pidiendo. Pero no es hasta ese momento que no sabemos qué es lo que la fe me está pidiendo que yo haga. No es hasta ese momento que sabemos que lo que la Escritura me está pidiendo que yo haga. Por eso es que el Señor permite pruebas y dificultades. El Señor permite situaciones en nuestra vida para que nosotros aprendamos a vivir la salvación. Aprendamos cómo es que se vive la salvación. Aprendamos cómo se vive la relación con el Señor Jesucristo. Aprendamos quién es el Señor Jesucristo. En medio del fuego, en medio de la tribulación, nosotros podemos aprender quién es Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, sé fiel. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que cada administrador sea hallado fiel. ¿Por qué es que una compañía llama a una persona como administrador? Porque a través de los años vio que esa persona puede ser fiel, puede ser digno de confianza. Y la compañía le provee el privilegio de ser un administrador. Bueno, Dios hace la misma cosa, precisamente ese concepto que emplean las compañías, de donde viene es de Dios. El originador de eso es Dios. Y se espera, y Dios espera que los administradores, ¿cuántos son administradores aquí de los bienes? Levánteme la mano los administradores. Usted tiene que hablarse a usted mismo como cristiano. Como cristiano usted tiene que hablarse a usted mismo. Decirse a usted mismo o a usted misma, yo soy un administrador de los ministerios del Señor. ¿Sabe cuál es el primer recurso el cual tiene que administrar? La fe. ¿Sabe el segundo recurso que tiene que administrar? ¿Sabe cuál es? La salvación. ¿Sabe cuál es otro recurso que nosotros tenemos que administrar? La relación con el Señor. Aleluya. ¿Sabe otro recurso que nosotros tenemos que administrar? El nombre de Jesucristo. Hay que tener cuidado cómo usamos el nombre de Jesús. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso es usar el nombre de Jesucristo.
se requiere que los administradores sean hallados fieles. El salmista preguntó en el Salmo 12, verso 3. Y dijo: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Hermanos queridos, para nosotros recobrar el sentido de fidelidad y confiabilidad es necesario rescatar el sentido de pertenencia mutua, de solidaridad, de alianza. Escuche bien, la velocidad con la que el mundo contemporáneo cambia exige un sentido de firmeza y estabilidad que solo se puede obtener de nuestra relación con Dios. Usted ve las noticias y ve los medios de comunicación. Y usted está bregando con algo como esto, como este iPad o el teléfono hoy, y en 2 semanas de eso está obsoleto. Y unos conceptos de tecnologías y de cómo funciona lo digital, en 2 semanas eso es obsoleto. Pero usted sabe lo que ha hecho eso a la iglesia del Señor. Porque a la iglesia del Señor estamos utilizando también los medios de comunicación. La iglesia del Señor utilizamos también la tecnología. Nosotros hemos pensado, en algunos ámbitos cristianos, hemos pensado que eso es todo del cristianismo, la tecnología. Que si no existe la tecnología, no hay iglesia del Señor. Que si no existe la tecnología, no hay poder de Dios. Que si no existe la tecnología, no hay Espíritu Santo. Que si no existe la tecnología, no hay salvación. Que si no existe la tecnología, no hay oído de Dios. Que si no existe la tecnología, no hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y esas son mentiras de Satanás. Porque exista o no exista la tecnología, Dios está ahí y siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Santo es el Señor. Nuestras lealtades y compromisos políticos, culturales, financieros, ideológicos, morales y religiosos deben subordinarse. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo con los disturbios? Un monstruo en un estado poniéndole su rodilla en el cuello de un ciudadano hasta que le quitó la vida. Un monstruo. Ahora, ¿quiere decir que todos los policías son monstruos? Pero los beneficios políticos, las agendas escondidas en contra de la nación y el bienestar social, las agendas escondidas y los propósitos de revisionismo histórico aquí en Norteamérica han hecho que la comunidad crea todo lo que se le dice por los medios de comunicación, inclusive iglesias del Señor Jesucristo. Y nosotros somos iglesias del Señor Jesucristo. Los políticos son cobardes. Hay un montón de políticos que son unos cobardes que le ponen un poquito de presión y rápido cambian. Conforme está el viento, así cambian. De donde da el viento, así cambian los políticos. Pero nosotros no somos políticos, nosotros somos hijos de Dios. Nuestros pies tienen que estar firmes en la roca. No movernos por lo que nadie diga ni nadie haga. Y la verdad siempre hace libre a la gente. Nuestras lealtades y compromisos políticos, culturales, financieros, ideológicos, morales
y religiosos deben subordinarse. Y dado el caso, perderse frente a la fidelidad exigida por el Señor. Sé fiel hasta la muerte. La muerte. No te comprometas con ninguna corriente que es contraria a lo que yo soy o a lo que yo he establecido. Por ello la Biblia coloca el tema de la idolatría en el centro de la discusión de la lealtad. Dios exige lealtad absoluta. Entonces, fíjate, hermano, ¿por qué el cristianismo o el cristiano no debe depender de corrientes políticas, ideológicas o religiosas? Porque ahora mismo los políticos están cayendo hasta una presión y es una idiotez. ¿Cómo se resuelve un monstruo como aquel que le puso la rodilla en el cuello a aquel ciudadano y lo mató? ¿Cómo se resuelve eso? Con tumbar, con quitar la historia de la nación. ¿Cómo se resuelve eso? O a ver si eliminando nuestra historia se va a resolver ese problema. Pero los políticos, como conforme le dé el viento, así se mueven, conforme le dé el viento. Hermanos, nosotros somos políticos. Nosotros no debemos cambiar, ser cambiantes conforme al viento en el cual estemos. Sé fiel hasta la muerte. Ay, santo, aleluya. Dios exige lealtad absoluta. No se permiten fidelidades divididas. No se permiten fidelidades divididas. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. Hermanos queridos, pero hay cristianitos hoy en este tiempo que dependiendo del viento que esté soplando, así son y así se llaman cristianos. Se fiel hasta la muerte. Donde están los policarpos de este tiempo. Bueno, todavía hay en diferentes países, sí, hay gente dando su vida por el Señor Jesucristo. Solo amarrados de los brazos seguros de Dios es que podemos mantenernos libres de caer en la desesperanza y el cinicismo. Por eso es que muchos hoy, a través de los medios sociales, niegan su fe en el Señor Jesucristo. Y dicen, ya yo no creo en Dios, ya yo no soy cristiano. No hay otra fuerza que pueda sostenernos. Si nos soltamos de las manos de Dios, caeremos, queridos hermanos, caeremos. Sé fiel, iglesia del Señor, hasta la muerte. Hasta la muerte. Aunque hay esperanzas, aunque hay experiencias que son más crueles que la muerte. Hay experiencias, queridos hermanos. Sé fiel. Y yo te daré la corona de la vida.
En el cielo habrá galardones, premios. No todo el mundo recibirá los mismos galardones. No todo el mundo recibirá los mismos galardones. La corona de la vida, dicen algunos expertos, que es no la vida eterna. La vida eterna es otra cosa. La corona de la vida es un galardón. Vida eterna va a recibir todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como Salvador. Pero la corona de la vida es otra cosa, es un galardón. Es un premio, como el que corre en el estadio. Y uno recibe el primer premio, otro recibe el segundo premio, otro recibe el tercer premio. Un galardón. Dios le va a dar galardones a todos sus hijos, a todos los que Él son salvos, han aceptado a Cristo como Salvador. Le va a dar diferentes galardones. Y uno de ellos se llama la corona de la vida. Pues solo a través de la fe en el Señor Jesucristo se recibe vida eterna, sino que Juan está hablando de un galardón por haber sido fiel aún en la tribulación o la muerte, como lo fue Policarpo. Una de las disciplinas para recibir diferentes galardones es la fidelidad. Dios nos va a pagar a nosotros no por lo que hacemos. Dios no nos va a pagar a nosotros por lo que hacemos aquí en la tierra. Nos va a dar galardones por la fidelidad con que lo hacemos lo que hacemos. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hacemos? La consistencia con lo que lo hacemos. El conocimiento de que lo hacemos para Él. ¿O no lo hacemos para Él? Esas son las cosas que Dios va a mirar para darnos galardón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Este mensaje a la iglesia de Esmirna, el mismo mensaje que ha recibido la iglesia del Señor a través de su historia. Y es el mismo mensaje que está recibiendo la iglesia del Señor hoy. Pues hoy está más cerca de nosotros aquel día de redención que cuando nosotros creímos. Gloria a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Por qué habla de la muerte segunda? La muerte primera, usted muere físicamente. Eso, Adán cayó en pecado y la muerte entró a apoderarse del ser humano. Y está establecido que todo ser humano muera una vez y después el juicio. Quiere decir que todo ser humano tiene que morir. Yo sé que nosotros tratamos de atrasar la muerte. Nos cuidamos, hacemos ejercicio, tomamos buenas vitaminas, cortamos el arroz, cortamos el azúcar. Alábalo, ¿verdad? Si puede. Y si no hacemos eso, si no hacemos esas cositas, estamos en problemas, queridos hermanos. Yo todavía estoy aquí, ¿sabe por qué? Porque yo corté en el azúcar, corté en el arroz, corté en esas cosas, por eso todavía estoy aquí. Y tomo vitaminas buenas, y camino. ¿Y sabe qué descubrí? Tenía un problema en la espalda, en la espalda baja, por años y años y años con ese dolor. Dolor que si fuera a medirlo, el médico me va a decir, tú tienes dolor crónico, hay que hacer algo contigo. Pero yo ignoro esas cosas, lo hago vestir un poquito. Pero acabo de descubrir que hay un ejercicio que ayuda, que ayuda a controlar, a diseminar ese dolor de la espalda. Comencé a practicarlo estos días y hoy me he sentido bien. Y voy a seguir practicando todos los días, porque yo tenía que estar en el quiropráctico todas las semanas, porque la espalda mía no me ayudaba para nada.
Y el Señor, Padre Santo, mi espíritu está presto por este cuerpo ya. Y el quiropráctico me alaba aquí, me alaba allá, me alaba aquí. Y a los pocos días igual. Y yo dije, no voy más al quiropráctico. Porque está gastando tanto dinero al quiropráctico y yo me siento igual. Me levanto con el dolor por las mañanas que casi no puedo levantarme, igual. En estos días descubrí, hay un ejercicio que uno hace que le ayuda a ese dolor en la espalda. Lo probé. Al menos a mí me está ayudando. Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero me está ayudando. Hay que cuidarse uno, ¿verdad que sí? Hay que hacer todo lo que uno pueda para cuidarse, pero la muerte va a llegar como quiera. La muerte va a llegar como quiera. No importa lo que hagamos, va a llegar. En el día que Dios que está determinado, la muerte primera. Pero la muerte segunda sí podemos evitarlo. La muerte primera nadie la puede evitar, pero la muerte segunda sí la podemos evitar. Porque la muerte segunda, dice Apocalipsis, que es el lago de fuego. En el lago de fuego va a ser lanzado Satanás. El diablo no le gusta oír estas cosas. Pero la Biblia dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Los demonios al lago de fuego. Los que rechazaron al Señor Jesucristo al lago de fuego. La misma muerte va a ser tirada al lago de fuego. El Jade, donde estaba el seno de Abraham y están ahora mismo la gente en sufrimiento, ese lugar mismo va a ser lanzado en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y esa muerte segunda sí se puede evitar. No con ejercicios de espalda, ni cortando el arroz tampoco, ni tomando vitaminas. ¿Sabe cómo se evita la muerte segunda? Siéndole fiel al Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y cómo vencemos? Vencemos siendo fiel. ¿Siendo fiel a qué? Siendo fiel a los preceptos de Dios. Siendo fiel a lo que Dios nos ha dicho en su santa y bendita palabra. Sin quitarle ni añadirle, siéndole fiel a lo que Él nos ha dicho en su santa palabra. Cuando nosotros tomamos esa actitud en nuestro corazón, en nuestro ser, de ser fiel a lo que Dios dice en su santa palabra, esa expresión de fidelidad va a hacerse parte de nosotros, de nuestro carácter cristiano. Va a hacerse parte de nuestra vivencia. Esa fidelidad va a determinar nuestra piedad, que es simplemente vivir de acuerdo a los preceptos que Dios ha prescrito en sus vidas. Eso nos va a evitar la muerte segunda. Y cualquiera que quiera evitar la muerte segunda, acepta a Cristo como Salvador y le es fiel al Señor a través de su palabra y va a evitar la muerte segunda. Que es ese horrible lugar que está creado para Satanás y los demonios, y que lamentablemente hay seres humanos como Judas Iscariote que va a ir a ese lugar porque rechazó al Señor Jesucristo. Pero usted y yo, y usted que nos mira, no es necesario ir a ese lugar. Usted puede escapar de ese lugar que se llama el lago de fuego. Si le da la oportunidad al Señor Jesucristo que perdone tus pecados, te lave con su sangre y le eres fiel al Señor, vas a escapar de la muerte. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Altísimo Dios, por tu bondad,
por tu gracia, por tu santa y bendita palabra. Por tu amor, por permitirnos estar en tu presencia, cantando al Señor Jesucristo. Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Aleluya. que nos fortalece, que nos consuela, que nos habla, que nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Padre bueno, porque no estamos solos, y tu voluntad es hecha en nuestras vidas. Tu santa, divina, perfecta, agradable voluntad es hecha en nuestras vidas. Aleluya. Y tú has de hacer, Señor, conforme tú has decidido y conforme has planeado hacer en nosotros dentro del proyecto de desarrollar nuestras vidas en la persona del Señor Jesucristo. Tú vas a llevar a cabo ese plan, Señor. Solo nos pides que seamos fieles, aleluya. Que seamos consistentes en la fe, que seamos consistentes en el creer, consistentes en el obedecer, consistentes en el negarnos a nosotros mismos, consistentes, aleluya, en nuestro culto al Señor Jesucristo, consistentes en tener al Señor Jesucristo como centro de nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, porque tú lo haces posible. Tú lo haces posible, Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Recibe gloria, recibe honra, recibe adoración, recibe culto, recibe honor. Aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos toda la alabanza y adoración. Y gracias, Señor, por ser con nosotros en este día y todos los días. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén.